Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Nacional La Justicia Transicional de la JEP, Aportes para la Paz. El día de hoy vamos a conversar con Vera Grave y la magistrada Catalina Díaz acerca de los intentos de superación del conflicto armado. Vamos a hablar de los procesos de paz antes de la justicia transicional, para interrogarlos un poco en clave de qué aportes hicieron, qué limitaciones dejaron para los desarrollos posteriores. No es una sesión en la que vayamos a hablar de la Ley de Justicia y Paz ni del Acuerdo de Paz, vamos a hablar de los intentos de superación, fallidos unos, exitosos otros, que nos dejaron 20 años de búsqueda de la paz entre 1982 y el 2002. Para ponernos en contexto entonces, recordarle a los participantes de la cátedra que en ese periodo de 20 años de búsqueda de la paz hicimos varios intentos por alcanzarla. Yo recuerdo que no había candidato presidencial con una opción seria de poder que pudiera deslindarse de la opción de la solución política, ¿no? Tenía que ponerse por lo menos en el centro, alguna opción distinta electoralmente no iba a ser acompañada. Y eso llevó a que tuviéramos muchos procesos. Entonces recuerdo durante el gobierno de Betancur que tuvimos negociaciones con el M-19, con el EPL, con las FARC, todas por separado. Esa es una característica que tienen nuestros procesos, todas por separado, con cada una de ellas, no con todas. En esa primera no estuvo la guerrilla del ELN, por ejemplo. Luego en el gobierno Barco y el gobierno Gaviria, un nuevo intento que llevó a un acuerdo de paz con la guerrilla del M-19, con el EPL, con el Quintín Lame y con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un acuerdo de paz que se selló en la Asamblea Nacional Constituyente, un hito democrático muy importante para el país. Un nuevo intento con las FARC y el ELN, que eran guerrillas muy grandes en ese momento, que no se logró un acuerdo exitoso antes de la Constituyente. En Caracas y Tlaxcala, que lamentablemente tampoco terminó en un acuerdo de paz. Un momento muy difícil porque creo que en esa cierre de negociación allá habían unas oportunidades enormes que creo que perdimos, porque era la primera vez que el ELN se sentaba a la mesa y lo hacían como coordinadora guerrillera, ¿no? Lo poco que quedaba de la coordinadora guerrillera se sentó en esa mesa. FARC, disidencia del EPL y el ELN. Y digo un momento muy difícil por la esperanza que daba la Constitución del 91, pero también por la frase con la que se cerró ese acuerdo. Ustedes recordarán cuando Alfonso Cano, uno de los delegados en la mesa, decía: nos vemos dentro de 10.000 muertos. Y no nos vimos dentro de 10.000 muertos, nos vimos en 100.000 muertos, la verdad. Antes de que tuviéramos luego el proceso de paz con el presidente Pastrana, con las FARC del 99 al 2001, unos esfuerzos muy importantes también con el ELN, ¿no? Recuerden el acuerdo de la Puerta del Cielo en Maguncia, ¿no? Un acuerdo humanitario, esta relación con la sociedad civil que el ELN intentaba establecer. Y bueno, tuvimos el proceso de paz con el gobierno Pastrana, que terminó lamentablemente tampoco sin un acuerdo. Entonces, ese es nuestro marco. Vamos a hablar de los procesos de paz sin justicia transicional, o será el tema también que discutiremos, por ejemplo, con Catalina, si podríamos hacer una afirmación tan tajante o no. Pero con Vera vamos a hablar mucho sobre qué nos dejaron también esos acuerdos o esos intentos, incluidos los fallidos y los exitosos. No nos quedemos solo en los exitosos. Si dejaron sedimentos para lo que viene o no, ¿no? Entonces quiero empezar con Vera. Vera Grave es miembro fundadora del Observatorio de Paz, Paz y Cultura. Bienvenida, Vera. Y yo quiero empezar contigo preguntándote, estos procesos de paz vistos en retrospectiva, después de lo que nos pasó después del 2002, tendemos a verlos desde una perspectiva muy negativa, ¿no? Como el tiempo perdido, como el tiempo de las oportunidades para que las guerrillas se fortalecieran, para que el conflicto armado se escalara. Entonces te quiero preguntar, primero por el vaso medio lleno, ¿cuáles en tu perspectiva, viéndolo en retrospectiva, los principales aportes y logros que nos dejaron todos esos intentos? Pues para remontarnos, un saludo, pues gracias por la invitación de poder estar en esta cátedra. Pues yo pensaba arrancar desde el proceso de paz del 90, pero ya que lo dices me va a remontar un poco atrás, porque hay un antecedente que fue el proceso de paz que hicimos como M-19 con el EPL, con el gobierno de Betancur. Además, Betancur ganó las elecciones por hablar de paz.
y arrancó con esa intención. Yo siempre creo que la manera como entendemos la paz define los procesos de paz. Y ese fue un proceso de paz en el 82 donde se pactó una tregua para un diálogo nacional, pero de entrada estuvo, es decir, iban a silenciarse los fusiles y la idea era, y lo hicimos, una gran movilización nacional de buscar propuestas, o sea, eso ya, lo que hoy se habla de participación ya se hablaba en esos años, y yo creo que en ese sentido ahí ya estaba presente esa semilla de la participación. Pero eso fue un proceso que funcionó sobre la lógica de la guerra, de lado y lado. O sea, el M-19 entró, nosotros llegamos al diálogo con Antonio Navarro, a mover el diálogo nacional y a hacer política, ¿cierto? Desarmados, pero nuestros compañeros estaban fortaleciendo en términos de formación militar. Y por el lado del gobierno todo el tiempo estaba presente la idea de que si no se dejaban las armas, es decir, era una paz armada. Y desde mi perspectiva eso fue lo que marcó el proceso, por eso llevó a esa pugnacidad permanente, ¿cierto? Ese rifirrafe donde finalmente el M-19 se radicaliza y eso acaba con la tragedia del Palacio de Justicia. Es decir, y por el lado del gobierno, pues también toda la radicalización. Entonces creo que es un proceso de paz que está montado sobre la lógica de las armas, ¿cierto? Que es diferente al proceso de paz del año 90, cuando Pizarro, que además había sido un gran guerrero, decide que hay que salirse de la guerra. Y yo creo que eso marca la diferencia. Habrá otra gente que hará otros análisis, pero en el 90 ese proceso arranca ya con la decisión de paz. Por eso creo que un proceso de paz por lo menos tiene que ir configurando una decisión de paz y tiene que plantearse el tema de las armas, y eso vale también para hoy. O sea, en el caso de ese proceso de las cosas importantes como aporte es que de entrada se llegó con la idea de que aquí hay que salirse de la guerra porque esta guerra nos está afectando a todos, porque está afectando a la población, está generando víctimas, está el riesgo de quedar involucrados con el narcotráfico. Entonces creo que eso fue muy importante, es decir, de trazar una línea ahí frente al narcotráfico y una claridad que no podemos luchar por una revolución que afecta a la gente que queremos defender. Entonces eso es muy importante, esa decisión. 2, se plantearon una serie de rectificaciones, es decir, se planteó que este país para enderezar el rumbo necesitaba rectificaciones y eso era el concurso de todos los sectores. Pizarro habló en esa época ya de una paz con todos, un poco lo que está pasando hoy, ¿cierto? Una paz con todos los actores, y había disposición en muchos actores. El problema de esa época fue el que el gobierno de Barco no estaba dispuesto, no podía porque tenía toda su guerra con el narcotráfico también, ¿cierto? Por otro lado, entonces la decisión, la rectificación, la participación, o sea, los contenidos de ese proceso se construyeron en mesas de trabajo durante ese proceso, y obviamente, y como había una actitud de paz, paz en el sentido de que no vamos a buscarle obstáculos, sino soluciones, las dificultades que aparecían se resolvían. Sí, porque a veces en los otros procesos pasa que cualquier dificultad se usa para decir, no seguimos. Y ahí había una mentalidad y un encuentro que era muy importante con el gobierno de Barco y la sintonía que hubo entre Carlos Pizarro y Rafael Pardo. Creo que todo eso juega también, ¿cierto? Porque es una sociedad finalmente la paz, ¿cierto? Y obviamente el gran resultado es para mí la constituyente que es la confluencia y que se da en un ambiente que es muy diferente a lo que hemos vivido en los últimos años de concertación y de consenso. Es decir, en la constituyente confluyeron las diferentes fuerzas para generarle una nueva carta política al país. La justicia no estuvo tan presente, y eso es de las lecciones que hay que aprender. Uno, pues eso lo veremos más adelante, qué lecciones. No estuvo tan presente porque básicamente ese proceso se hizo con el Ejecutivo, el Congreso en alguna medida, pero el Congreso finalmente no aprobó el proceso y el proceso siguió a pesar del Congreso. Lo único que se aprobó fue la ley de indulto. Entonces,
y la justicia no estuvo tan presente. Creo que ahí jugaba mucho toda la sombra que estaba presente, lo del Palacio de Justicia, ¿no? Y porque el diseño tampoco se hizo de esa manera. Y creo que eso es bien importante, lo que pasa con la justicia en estos procesos, ¿cierto? Yo diría que esos son como los aportes, ¿cierto? La decisión, la participación, la actitud de buscar soluciones y obviamente es un proceso parcial, porque Pizarro dijo, yo no me voy a esperar a que toda la coordinadora guerrillera esté de acuerdo porque si no, no arrancamos y tenemos que arrancar ya. Este es el momento de iniciar un proceso de paz y creo que fue su gran acierto de si no vamos a esperar, porque vamos a acabar enredados con el narcotráfico aquí y eso no lo queremos, eso nos desvirtúa lo que estamos haciendo y esta es una guerra que está afectando esta ya no es una guerra entre guerreros, sino de afectación de la población civil. Y dijo, arrancamos. Entonces, eso que a veces se ve como una desventaja, porque fue parcial, porque se fueron sumando fuerzas, para mí es una ventaja, porque alguien tenía que empezar. Es decir, eso de juntar a todo el mundo, pues esa era la idea, es la ilusión, pero finalmente los procesos, como dice Erasmo de Rotterdam, no hay paz pequeña ni guerra justa, entonces no podemos subestimar también esos procesos. Perfecto, Vera, muchas gracias. Ahora, con ese marco que nos da Vera, Catalina, te quiero hacer una pregunta mucho más específica sobre los aportes de estos procesos de paz para el desarrollo posterior de la justicia transicional, aunque no habláramos de justicia transicional en ese momento. Poniéndote también en el contexto, la pregunta que nos genera estos 20 años de intentos, cuando en el mundo la justicia transicional está avanzando, ¿no? Incluso en América Latina tenemos unos referentes muy fuertes, ¿no? La Comisión Retin, la Valec en Chile, la Comisión de la Verdad en El Salvador, la Comisión de la Verdad en Guatemala, comienzos del 2000, la Comisión del Perú, y acá no hablamos de nada de esas cosas. Entonces la pregunta que te hago es, ¿puede ser que no las nombráramos así? ¿Qué recuerdas de esos procesos que digas, en los intentos fallidos o no, estos temas se empezaron a tocar y nos dejaron los sedimentos sobre los cuales después pudiera desarrollarse la justicia transicional? Pues bueno, en primer lugar, pues un saludo especial para Vera Grave, a quien conocí, como le decía, en la calle, cuando yo era estudiante de Derecho, y siempre me generaba mucha admiración la valentía de la decisión de apostarle a la paz, a la construcción de la paz, en un contexto al cual me voy a referir ahora, y pues felicitaciones por esta iniciativa de la cátedra. Yo quería, en primer lugar, mencionar una pequeña cosa a la pregunta que le hacías a Vera, y es que yo creo que una grandísima contribución de la negociación de la paz del M-19 a la democratización, a la legitimidad del Estado, a la inclusión, a lo que hoy somos como nación, es la Constitución del 91. Yo empecé a estudiar Derecho en el 93 y me siento hija de la Constitución del 91. Seguramente yo no hubiera sido abogada sin ese proceso constituyente. Poder hablar de la cátedra de derechos, de los derechos no solo civiles, políticos, de la participación política, la libertad de asociación, la libertad sindical, sino también de los derechos a la salud, a la educación, los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, ¿no? Una preocupación por la descentralización administrativa, por cómo armarnos como nación entre distintos, toda una cantidad de instituciones nuevas, la Defensoría del Pueblo, ¿no? una lógica de la función social de la propiedad. Bueno, por mencionar algunos ejemplos, realmente yo creo que eso es un legado maravilloso. En estos días leí, no hace mucho, cuando salió el libro que escribió Navarro Wolf sobre el proceso de la constituyente, y la verdad también lo recomendaría a todos los que estén preocupados por estos temas. Quería decir eso como de entrada. Y dos, es una pregunta muy interesante la que haces, Andrés, y yo diría que, uno, la justicia transicional en Colombia no empezó con la JEP, de ninguna manera. Ni siquiera empezó con los procesos penales especiales de justicia y paz que se hicieron para la negociación política del gobierno Uribe, con lo que se llamó en ese momento las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿no? Esta coalición paramilitar. Y yo creo que
sí podemos leer en nuestra tradición e incluso en lo que fueron estos procesos de negociación que ha marcado, como dices tú, nuestra historia y nuestra, yo creo, esperanza y determinación de seguir construyendo la paz incluso desde el final de lo que llamamos la violencia y el Frente Nacional. Y yo diría que hay dos elementos que podemos hoy pensar como herramientas de hacer justicia en un contexto político específico. O sea, en últimas, la justicia transicional, ¿qué es? Es como un abanico de herramientas para hacer justicia en un contexto de restricción política significativa. Entonces, ¿cómo hacemos justicia con J mayúscula en un contexto político específico donde hay restricciones políticas de muchos niveles y de muchas características? Y yo diría que las dos herramientas que en Colombia tenemos experiencia de larguísima data es, por un lado, las amnistías. Fíjate que hoy el campo de la justicia transicional reivindica las amnistías como una herramienta de la justicia transicional. Fíjense que el acuerdo que se firmó en La Habana con las FARC y que luego se firmó en Bogotá, tenía como un anexo, o sea, el propio texto del acuerdo, que ya era como de más de 300 páginas, tenía como un anexo un proyecto de ley de amnistía, elaborado en detalle, o sea, con articulado y todo, que fue luego aprobado por el Congreso tal cual. Pero lo que yo quiero decir es que las amnistías las estamos, digamos, proponiendo, discutiendo, aprobando e implementando en Colombia desde hace, no sé, yo creo que toda nuestra historia republicana, incluso, ¿no?, de prerrepublicana. Y yo quiero plantear, y creo que es importante plantearlo así, para lo que viene. O sea, nosotros seguimos en ese continuum de, digamos, de construir la paz con los distintos actores estos últimos, no sé, 100 años, y yo creo que las amnistías son para eso muy importantes. Entonces, yo incluso no alcancé a chequear los decretos, pero las amnistías, y tal vez Vera nos puedes ayudar en esos procesos, también fueron limitadas. O sea, concedíamos, el Congreso, el gobierno concedió amnistías e indultos a combatientes guerrilleros que le apostaron a la paz, que se desmovilizaron, se desarmaron, entraron en un proceso, digamos, de participación política, ¿no? Pues el M-19, creo yo, emblemáticamente, que culmina, o que, pues, yo creo que uno de los grandes aportes, la Constitución del 91, y pues para ese tránsito de personas que tenían procesos judiciales abiertos, que habían sido condenadas, yo creo que en la inmensísima mayoría de los casos en ausencia, incluso condenadas en procesos donde realmente no había habido un debido proceso, un derecho a la defensa. Conocemos, pues por supuesto, lo que ya hoy hemos esclarecido, los juicios de civiles por tribunales militares, digamos, ¿no? Muchos de estos excombatientes que fueron incluso torturados en instalaciones militares en el Cantón Norte, cuyas miembros de sus familias fueron desaparecidos, en fin. Pero lo que vengo a decir es que para el tránsito de esos excombatientes guerrilleros a la vida política, la amnistía es el instrumento legal. Y eso lo venimos haciendo en Colombia desde hace tiempos. Entonces y fíjate que la literatura habla de la amnistía como un instrumento de justicia transicional, y yo creo que hoy Colombia debería reivindicar ese legado. O sea, si no fuera por nuestra ley de amnistía, hoy no hubiéramos conseguido la desmovilización de más de 13.000 excombatientes de las FARC, y lo propio con los procesos anteriores. Ahora, el punto, creo yo, es cuáles son los límites de las amnistías, ¿no? Y yo recuerdo, y tal vez, no, como les decía, no alcancé a chequear las leyes y los decretos, y tal vez Vera nos puedes ayudar, que siempre se excluyó, y la cláusula, pues sí es muy famosa, los actos de ferocidad, barbarie y terrorismo, ¿no? Esas exclusiones existían en nuestra tradición, y
pues vienen hasta el acuerdo con las FARC, ¿no? En el acuerdo con las FARC hay una cláusula de exclusión que además fue celebrada por toda la comunidad internacional. O sea, nos dijeron más o menos, así es que se hace una amnistía, excluyendo los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual. Pero entonces ese es un primer punto, la importancia de las amnistías que reconocen los delitos políticos. También yo creo que debemos reivindicar ese lenguaje y excluyen, y hoy en día la cláusula de exclusión pues es clarísima, ¿no? Si no fuera por eso, pues la Corte Penal Internacional no hubiera apoyado nuestro proceso de paz, el sistema interamericano, todo el sistema global. O sea, Colombia se ha vuelto el ejemplo de justicia transicional en el mundo, entre otras por esas cláusulas de exclusión. La segunda herramienta que yo creo que puede reivindicarse como una herramienta de justicia transicional es esa preocupación por esclarecer las causas de la violencia. Es una preocupación que ha estado presente en las negociaciones de paz y incluso en algunos acuerdos de los que tú mencionas antes del 2003. Yo estaba recordando esta mañana que tal vez, o la primera que yo recuerdo, podríamos pensar incluso en anteriores, es la comisión que se creó en el marco del Frente Nacional, comisión investigadora de las causas de la violencia. Se reconoce mucho a Monseñor Guzmán, que era párroco de Chaparral en el Tolima, que era, pues, por supuesto, uno de los focos críticos de la violencia con mayúscula de los 50, pues. Y esa comisión, pues como su nombre lo dice, tenía como mandato establecer las causas de la violencia, ¿no? Recuerdo incluso la más famosa, que tal vez se reconoce como la Comisión de los Violentólogos, ¿no? En el 87, integrada por Alejandro Reyes y otros famosos como el profesor Gonzalo Sánchez. Y también era una comisión que tenía como, pues dentro de su mandato, establecer las causas de la violencia. ¿Por qué era este continuum de violencia que veníamos viviendo? Pues yo no podría establecer en este momento los continuums de la violencia en las primeras épocas de la República y esta violencia, pero seguramente algo que llamaríamos la cuestión agraria, ¿no? Como la superación del feudalismo está ahí, ¿no? Y el punto clave en lógica de justicia transicional, si se quiere, es que eran comisiones creadas por el propio gobierno, ¿no? Habría que ver, tampoco alcancé a leer los decretos, cómo se escogieron los que hoy llamaríamos comisionados, ¿no? ¿Quién nombró al padre, a Monseñor Guzmán? Pero seguramente fue el gobierno. ¿Quién nombró a Gonzalo Sánchez, Alejandro Reyes como hoy, ¿no? Diríamos comisionados? Seguramente fue el gobierno. Incluso me mencionabas ahora, Andrés, la comisión que se creó de estudios de la violencia en el propio acuerdo con el EPL. Es muy interesante y creo que vale la pena para esta cátedra que nos cuentes el punto. Entonces, mi punto es que esta preocupación de establecer las causas de la violencia con comisiones investigadoras específicas creadas oficialmente puede reconocerse como una herramienta de la justicia transicional, que ha venido en Colombia, diría yo, como sofisticándose, pues hasta el extremo de nuestra Comisión de la Verdad creada en el acuerdo con las FARC, pues que, por ejemplo, en el mecanismo de selección de los comisionados tiene un panel internacional de escogencia del cual hace parte la Corte Europea de Derechos Humanos, el Secretario General de Naciones Unidas, el sistema universitario de universidades públicas, y el Centro Internacional de Justicia Transicional, que es como el referente, el centro de pensamiento referente en estos temas a nivel global, que entre otras fue el que escogió en un proceso público de convocatoria, con aplicaciones y completamente basado en el mérito a los magistrados y magistradas de la JEP. O sea, yo pasé por ese proceso e incluso alguien todavía me dice que nuestras entrevistas aparecen todavía por ahí en YouTube. Entonces, el punto es que esa preocupación nos ha acompañado en Colombia desde muchos años y hemos tenido esta secuencia de comisiones con el mandato de esclarecer las causas de la violencia.
Yo creo que dejaría por ahí en esta primera segmento. Gracias, Catalina. Catalina y Vera en esta primera parte nos han dejado unos puntos muy interesantes para tener en cuenta sobre estos aportes que dejan los procesos de paz. Y quisiera resaltar lo siguiente. El primero, que me parece muy relevante, es que la Constitución Política de 1991 es el gran basamento sin el cual no hubiéramos podido tener los desarrollos posteriores de la justicia transicional. Y no solo pensando en la justicia transicional como diseños de fórmulas concretas, sino sobre qué cultura se está montando esto. Y eso lo quiero resaltar mucho en lo que plantea Catalina, porque la Constitución Política del 91 nos permitió hablar de derechos y eso nos permitió hablar de participación, ¿no? Y sin ambas cosas no hubiésemos podido luego dar el paso hacia los temas de justicia transicional del 2000 en adelante, ni siquiera hemos podido hablar del concepto de víctima, que no tiene que ver únicamente con afectaciones, sino con una noción de derecho muy importante, ¿no? Que asume a aquel que ha sido afectado por la violencia para reclamar, digamos, por sus derechos y demás. Entonces, eso de la Constitución es muy importante, yo creo que es un gran marco, ¿no? Torpedeado efectivamente por la guerra y demás, pero es un gran marco que no deberíamos perder de vista. También quiero relevar una cosa que es muy importante en este balance que hacemos, y es no olvidar que de todas maneras la justicia transicional se desarrolla en unos contextos históricamente situados específicos y hay unas urgencias de cada contexto. Entonces, en estas búsquedas de procesos de paz permanente, yo creo que es muy importante recordarle a los participantes, por ejemplo, para que se le dé mucha más relevancia a lo que significó la Constitución de 1991, que estábamos en un momento de pico de violencia, donde yo digo, nuestra propia supervivencia estaba en riesgo. País más violento del mundo, 84 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces son momentos también en donde lo que se demanda de los que están en la guerra o de las salidas de la guerra puede tener exigencias variadas, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que la ciudadanía le agradeció al M-19 también electoralmente el paso a la paz. O sea, era tal el grado de violencia y de colapso del país en el que estábamos, que todo aquel que apostara por la paz ya hacía una apuesta de la urgencia fundamental. Quiero marcar esto porque cuando miramos los procesos posteriores, donde tenemos una reivindicación de justicia pura y dura, han sido en momentos de declive de la violencia. Es como que cuando ya no está la supervivencia en riesgo, entonces ponemos el énfasis en otros lugares, ¿no? Y eso para decir por qué los intentos reiterados de seguir buscando la paz por los niveles de violencia en los que estábamos y los distintos factores que los estaban rodeando. Y como dijo efectivamente Catalina, puede que no llamáramos a algunas fórmulas extrajudiciales justicia transicional, pero teníamos antecedentes. Entonces Catalina nos remonta a la época del Frente Nacional, cuando se estableció esta comisión de investigación de las causas de la violencia, que después por distintas razones políticas terminó saliendo casi que al margen del mandato institucional, porque fue abandonada la comisión, pero incluso en el Frente Nacional tuvimos otras experiencias que ahora no se mencionan mucho, como el Tribunal de Conciliación, que era una suerte de tribunal de tierras para resolver temas de tierras, la gente no se acuerda mucho de eso, y tuvimos programas de rehabilitación regional. Entonces este llamado también de Catalina a irse tan atrás en el tiempo es muy importante para que los participantes de la cátedra se pregunten, miremos hacia atrás, no demos por supuesto cosas, y examinemos en qué nos pudimos haber equivocado, no porque ya teníamos cosas desde antes, porque parece que no nos funcionaron después o porque se pudieron haber perdido en su efecto o en su eco. Y Catalina también, al mencionar esta tradición de comisiones extrajudiciales, trae a colación lo del acuerdo con el EPL, y hablábamos entre nosotros que siempre que uno habla de los procesos de paz de los 80s y de los 90s, a veces tiende a ver únicamente el resultado más tangible del acuerdo, que es la desmovilización del grupo armado, ¿no? Y no lo que se negoció y lo que quedó escrito y lo que la gente firmaba, ¿no? A veces nos quedamos solo con la foto de la firma, pero no qué se firmó. Y ahí traíamos a colación efectivamente que en el acuerdo de paz del EPL se estableció la creación de una comisión de superación de la violencia, que era de alguna manera una comisión de la verdad, que produjo un informe público llamado Pacificar la Paz, que lo dirigió Arturo Laguado, y eran informes de esclarecimiento histórico de regiones donde el EPL había operado. Además, con este elemento muy interesante, no era un tipo de comisión que diga vamos a documentar la violencia del Estado, ¿no?
únicamente, sino el EPL dice, en mis propias regiones, yo mismo también me someto al examen, ¿no? Entonces, muy importante también relevar eso. Y, por último, antes de pasar ya a la segunda parte de nuestra conversación, quisiera destacar un hecho que tampoco es menor cuando hablamos de la Constitución del 91, y es el hecho de que ya movernos bajo ese marco implicaba, por ejemplo, que se hubiera acabado en Colombia, o que por lo menos se regulara el estado de sitio. Es que eso, para los participantes hay que decirles, hay un reporte que en su momento en el Basta Ya del Centro de Memoria Histórica lo mencionábamos, era que entre el 1970 y 1991, en 21 años, habíamos vivido 17 años bajo estado de sitio. ¿Qué es? Suspensión y limitación de derechos, de garantías. ¿Qué hace la Constitución del 91? Lo regula. Dice estados de excepción, pero no pueden ser más de 3 periodos, ¿no? Y al final, si uno hace el balance, el número entre el 91 y el 2011, por ejemplo, de esos 20 años, la suma de todos los estados de excepción no daba más de 3 años, ¿no? Y eso crea un clima y un escenario distinto, sin el cual aquello que podría parecer que fue el tiempo perdido, la paz con las que nos traicionaron y demás, nos lleva otra vez a volver a revisar ese pasado como con esta perspectiva. Bueno, ahí hemos visto un poco el vaso medio lleno. Ahora yo le quiero preguntar a Vera por el vaso medio vacío, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas nos dejaron los procesos de paz o qué deudas nos dejaron los procesos de paz de las cuales después, Vera, hubiéramos dicho, nos arrepentimos? No tenemos la bola de cristal, pero nos arrepentimos después con el desarrollo de los acontecimientos. No, a mí no me gusta el vaso medio vacío, porque nosotros somos demasiado violentólogos y muy poco pasólogos. Y creo que nuestros errores siempre los retacamos y los medios se encargan de eso. Yo creo que lo que tenemos que rescatar, que nos aporta, ¿cierto? Obviamente, que no hicimos, que hicimos, pero yo creo que hay que ponerse las gafas completas, porque aquí tendemos más a decir todo lo que no se ha hecho y todo lo terrible y toda la violencia que tenemos, y la paz creo que a veces no la vemos. Y no la vemos históricamente, y por eso me parece interesante lo que estamos haciendo acá, porque yo me puse a indagar, porque todos creemos que la paz nació con nosotros, ¿no? La paz nació con el M-19, cuando Jaime Bateman la propuso en la toma de la Embajada de República. No, Rojas Pinilla hizo una amnistía. Rojas Pinilla hizo una amnistía. Y ahí hubo una desmovilización grandísima, ¿cierto? Ahí también hubo un acuerdo. Eso no fue solamente unilateral, como leímos nosotros nuestra propia historia, que se rindieron, no hubo un acuerdo, lo que pasa es que no cumplió con todo lo que se esperaba. Y a propósito, así rápidamente, lo de las amnistías me parece interesante porque se nos olvidan, ¿no? En el caso del M-19, una de las banderas de la paz en la época, ya desde la época de Turbay, y después eso lo heredó Belisario Betancur, fue la amnistía como un paso a la paz. Y las grandes discusiones que se dieron, eso de si esa era una amnistía recortada o sin condiciones. Sin condiciones quería decir que no había condicionada, quería decir que había que dejar las armas para ser amnistiado. Lo que se logró fue que no hubiera eso, por eso siguió. La amnistía no fue una dejación de armas, sino fue un paso de libertad que en este caso llevó a continuar con la lucha armada. Entonces también es qué enfoque le damos a las amnistías, ¿no? Eso es importante. En cuanto a qué nos quedó faltando, pues siempre queda faltando, ¿no? Porque son procesos parciales. Obviamente pasa lo que hoy se trata de resolver con la propuesta del gobierno Petro de la paz total, es que fueron procesos parciales. O sea, no era negociar con todos, sino por pedacitos, pero eso fue el camino que encontramos, ese fue el modelo que llevó a que obviamente ante la carencia, de la incapacidad del Estado de llegar a las regiones donde había habido actores armados, pues se volvieron a llenar de violencia, y como lo vemos hoy claramente. Es decir, donde el M negoció la paz, que fue Santo Domingo, Cauca, eso es una zona, después llegaron las FARC. Y donde las FARC se salieron o ya no están, llegan otros actores. Esa es una de las grandes dificultades que tienen estos procesos de que son parciales, y como se reciclan los actores o aparecen hoy con mucha más fuerza todos estos actores armados desde el negocio, pues obviamente ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Lo otro creo que es la importancia de que participen todos los organismos del Estado, ¿sí? Porque en el caso nuestro fue muy importante la participación del Ejecutivo,
obviamente el Congreso que aprueba y la justicia como órgano pues no estuvo metida en el proceso, ¿cierto? Creo que y eso se logra, creo que con el proceso de las FARC, que sí están todos los órganos del Estado. Eso me parece importante. Lo otro que creo que es bien importante, no son los resultados, sino el cómo. ¿Por qué fue posible la Asamblea Nacional Constituyente? Porque a pesar de que no todo el mundo era amigo de la paz, pues claramente asesinaron a Carlos Pizarro, que era el exponente mayor en ese momento de la paz. Sin embargo, había un ambiente de encuentro. O sea, los que llamaban siempre los enemigos agazapados de la paz estaban ahí, eso no quiere decir, pero el ambiente era de consenso. O sea, a veces yo creo que nos olvidamos del cómo en estas cosas y no le damos un lugar también al ambiente que tiene que crear estos procesos, y eso implica unos grandes esfuerzos de pedagogía de paz. En el caso del M-19, para hablar de este proceso y estos, pues hubo una gran acogida. Nosotros, la sociedad nos recibió muy bien. Como tú decías, eso se reflejó en las urnas. Es decir, sin campaña fuimos elegidos, ¿cierto? Yo fui la primera parlamentaria y fui elegida sin haber hecho campaña, casi no tenía ni cédula. Entonces, pero porque había un ambiente propicio. Obviamente, con la profundización del conflicto armado, con la degradación, pues con la cantidad de víctimas, obviamente el país es otro, país polarizado. Entonces, por eso yo creo que una de las lecciones permanentes es cómo generamos un ambiente favorable a la paz en los medios, en todas las instancias, porque si no se cambia la mentalidad de este país, si no generamos de verdad cultura de paz y cultura de encuentro, podremos firmar todas las paces del mundo, pero la mentalidad sigue siendo la misma. O sea, estos procesos también son exitosos en la medida en que lo que se entiende por procesos de paz no sea solamente la negociación, si bien es fundamental, sino sea también lo que podemos generar a nivel lo que yo llamo pedagogía de paz, pero que no es pedagogía de los acuerdos, no es explicar el acuerdo de las FARC, no es explicar lo que pasa ahora con el ELN, sino cómo nosotros hacemos de la paz algo en nuestra propia vida como ciudadanos. Y creo que eso es de las grandes lecciones que dejan también procesos como El Salvador, como Guatemala, donde ese tipo de esfuerzos fueron muy recortados y ahí tenemos los resultados. Y en Colombia eso hay que pararle bolas. Y por eso, no, porque a veces es como la paz se sigue moviendo en ciertos círculos, ¿cierto? Como ciertas nuevas élites también que se dan, que son importantes, ¿cierto? Es un tema político, pero falta mucho que eso se vuelva realmente algo de, así como la Constitución del 91, más allá de todas las dificultades que ha tenido, pero sí generó una cultura de los derechos, la gente sabe que es la tutela, generó el pluralismo que vivimos hoy. Esos son cambios culturales que son esenciales. Yo creo que hoy hay que hacer de la paz de verdad también una posibilidad de cambio cultural, y creo que eso es de las lecciones que nos dejan no solamente el proceso de los 90, de los demás, sino el conjunto de procesos que ha tenido la historia de Colombia. Es decir, hay que acompañar esto de participación no solo política, sino verdad de transformaciones a nivel de la mentalidad de este país. Porque sí, las comisiones de la violencia estudiaron los problemas estructurales, pero también tenemos que estudiar que eso está ligado a la estructura, la paz como, la violencia como algo cultural que también está presente en nuestra manera de vernos, ¿no? Dejaría ahí. Muchas gracias, Vera. Catalina, ahora que hablamos de limitaciones o de deudas o de pendientes, ¿qué crees tú que esos procesos de los 80s y los 90 no resolvieron, no afrontaron, no tramitaron, que hoy estemos pagando en el desarrollo de la justicia transicional? Yo no, ¿sabes? No le echaría la culpa a las negociaciones, a los acuerdos de esos procesos de los 90, sino tal vez es como un sino, una marca estructural de la conformación de nuestro Estado, y es la impunidad. Yo creo que parte de lo que vemos hoy, digamos, del reciclaje de la violencia, de la persistencia del reclutamiento forzado, de la desaparición forzada, de la violencia sexual, tiene todo que ver con la impunidad.
digamos que las cifras que conocemos aquí, por ejemplo, de impunidad en violencia sexual son superiores al 90%, o sea, las cifras en impunidad de las graves violaciones de derechos humanos son superiores al 90%, y es, digamos, hablando de la impunidad, por ejemplo, de lo que fue la tortura. Incluso yo he leído libros de quienes están hoy en la política de cómo fueron torturados en los 80s. Y yo me pregunto si eso fue sujeto de investigación, enjuiciamiento, sanción, debate público, ¿no? Las desapariciones forzadas de los 80s, incluso de los familiares de los combatientes, personas que tuvieron que salir al exilio. A mí me preocupa hoy si las nuevas generaciones saben qué es la UP. Le preguntaría yo a quienes nos están escuchando, ¿ustedes saben qué es la UP? La Unión Patriótica, partido político, movimiento político que surgió de las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, como un instrumento clave para el paso incluso de los excombatientes y otros a la política activa, que tuvo, digamos, éxitos electorales que fueron cobrados con el exterminio, por no usar palabras de más grueso calibre. Entonces yo creo que la impunidad nos marca de una manera muy fuerte y creo que eso es una de las deudas que tenemos como Estado, o sea, cómo hacer, ¿no?, investigación, enjuiciamiento y sanción. O sea, el Estado de Derecho está montado sobre la idea de que quien viola el pacto, quien viola las reglas fundamentales del pacto, que es no matar a los opositores políticos, no perseguir a sus familias, ¿no?, permitir la libertad de expresión, la libertad de conformación sindical, la libertad de asociación, de defender públicamente las ideas, de agenciar en la política las ideas. Y la regla básica es que quien rompe esas reglas absolutamente fundamentales, pues debe ser investigado judicialmente, enjuiciado si hay mérito para ello y sancionado. Y yo creo que esa es una lucha nuestra, ¿no? Y la JEP pues es una contribución en esa lucha, ¿no? Yo creo que en la JEP hemos logrado al menos que se discutan cosas que antes no se discutían. Digamos, emblemáticamente hemos logrado que el país escuche públicamente a las víctimas del secuestro, ¿no?, y comprenda sus daños, sus sufrimientos, no solo en ellas, sino en sus familias, no en sus comunidades, entender el secuestro no solo por motivos económicos, sino por motivos de control territorial, también como una manera de presionar lo que en su momento se llamó el canje humanitario, entender que los secuestrados en su inmensa mayoría no fueron personas pudientes con recursos económicos, ese fue casi que la excepción, sino fueron el geólogo que se fue al Nevado del Huila a hacer un trabajo, ¿no?, contratistas de empresas, gente muy del común y corriente, enfermeras que las secuestraron y llevaron a prestar servicios en los frentes, por mencionar algunos ejemplos. Y por el otro lado, en términos de agentes del Estado, pues los falsos positivos, ¿no?, que eso hoy yo espero que hoy los que nos están escuchando sepan que es una ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado para mostrar esa víctima como una muerte en combate que era falsa, o sea, todo eso siendo un montaje. Yo espero que hoy las nuevas generaciones sepan que eso pasó y pues hoy le apuntamos como gran herramienta de justicia transicional, ¿no?, a este tribunal especial, porque esas ejecuciones extrajudiciales no son amnistiables, ¿no? Retomando el tema de las exclusiones, yo creo que en eso, pues hoy, ahí sí, y Vera me lo precisaba, hoy una amnistía compatible con el derecho internacional, o sea, así como tenemos que reivindicar que las amnistías son un instrumento de construcción de paz, son un instrumento necesario para la negociación, porque los excombatientes han sido investigados, procesados, condenados, puede haber muchos en la cárcel, y ese es el dispositivo legal, o sea, en eso se traduce legalmente el paso de la guerra a la construcción de la paz, ¿no?, en ese instrumento legal de la amnistía y el indulto. Hoy tenemos muy claras las limitaciones, entonces no podemos amnistiar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de niñas y niños, entre otras. Y también creo que es interesante reivindicar las condiciones, ¿no? Las amnistías no pueden ser para todos los crímenes,
ya dije las exclusiones. Y también, fíjate, una de las razones por las cuales la comunidad internacional celebró nuestro acuerdo con las FARC es las condiciones de la amnistía, ¿no? Incluso, digamos, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la contribución a la reparación de las víctimas, incluso para personas que reciban amnistía. Solo para terminar con la impunidad, pues, ¿no? Con la lucha contra la impunidad, en esas estamos. Y yo espero que hoy los que nos están viendo, las que nos están viendo, sepan que es una ejecución extrajudicial para presentar a esas víctimas como bajas en combate, que eso fue un crimen sistemático, generalizado en todo el país, que más de 6.400, por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de ese crimen en todo el territorio nacional y que lo hemos calificado en la JEP ya en 4 territorios como un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Gracias, Catalina. Bueno, ya con esta intervención de Catalina terminamos. Le agradecemos mucho a Vera y a Catalina por sus palabras. Yo me quiero quedar con un cierre reivindicando lo que nos planteó Vera, y es que tenemos que hacer de la paz una noticia. Me quedo muy interpelado con lo que planteas, Vera, porque efectivamente no se trata de esconder la realidad que viven los territorios ni la población con la violencia, pero dejamos opacar mucho, ¿no? Los hechos de paz, la voluntad de paz. Me interpelaste tanto que me puse a pensar en cuando analizamos el conflicto y este tema del reciclaje, de los actores violentos y de los rearmes. Uno ve las cifras y uno dice no, que el 5% de las FARC volvió a las armas, que el 25% de los paras, y uno nunca se pregunta por el 75 ni por el 95, y no lo hace noticia. Y no hace más noticia decir, no, están reclutando a otros, son otros, tienen que buscar a otros, no necesariamente a los mismos. Y eso también me hace pensar que como sociedad nos deja una gran interpelación. Esto es que valoremos más la rendición de cuentas que implica también la justicia transicional, el aporte a la verdad para luchar contra la impunidad. O sea, la impunidad no es solamente el tema de castigar a personas, sino de abrir un camino que permita aportar verdad, que la gente sepa qué fue lo que pasó, por qué pasó, pero dando la oportunidad al otro de que también se reincorpore a la sociedad. Esa es la gran discusión de la justicia transicional, es esa relación que a veces la planteamos como tensión, pero en realidad es una relación que debemos construir entre justicia y paz. Pero quiero insistir en lo importante que es, hagamos de la paz una noticia, porque si posicionamos en la esfera pública eso, vamos a lograr cambios de mentalidad, como dice Vera, y también, aunque creamos que no pasa así, vamos a desincentivar a aquellos que entren a los grupos, ¿no? Porque no estamos contraponiendo con la misma fuerza esos esfuerzos. Entonces, para los que reciban la cátedra, que estén en los territorios, hay que prestarle atención a eso que nos parece muy pequeñito, pero que eso pequeñito es lo que incuba las grandes transformaciones, y que entiendan que al reivindicar eso están contribuyendo a parar la guerra, ¿no? Porque no podemos dejar que, sí, cuando el efecto un poco paradójico que nos genera reclamar por la situación de violencia que se vive es que podríamos estar generando un discurso público que diga, pues ese es el camino, siga por ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Vera, muchas gracias, Catalina, por el espacio, y esperamos para todos los participantes que esta reflexión les permita hacerse críticas, cuestionamientos, ¿no? Y ver la realidad con otros ojos.